Ujú. Ya vamos a empezar. Muy bien, Chicho. Hoy nos falta hablar sobre la estructura del mercado, que es básicamente parte importante para nosotros guiarnos, básicamente a dónde o cuál es el movimiento que nosotros vamos a esperar y seguir, ¿no? Básicamente, cuál es la estructura que nosotros queremos trabajar, cuál es la secuencia que debemos seguir para poder buscar las mejores entradas posibles a la hora de operar, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros debemos tener en cuenta y saber, básicamente, identificar primero una estructura del mercado, ¿no? Que básicamente es si estamos dentro de un movimiento reactivo o estamos en un movimiento ya de final de tendencia, ¿no? Entonces es sumamente importante identificar cómo nosotros vamos a ver el mercado, ¿no? Con qué tipo de conocimiento vamos a ver el mercado para empezar a interactuar ahí. Entonces, por lo cual la estructura nos va a ayudar muchísimo a identificar cómo nosotros tendremos en cuenta si ya termina la tendencia o está por empezar o está recién en el camino, ¿no? Entonces, para esto nos vamos a ayudar muchísimo a los libros bueno, a uno en específico que es el papá del análisis técnico, se le llama así porque es uno de los mejores libros de análisis técnico llamado Charles Dow, ¿no? Bueno, la teoría se llama teoría de Dow, pero el que inventó el análisis técnico, así por decirlo, es Charles Dow, ¿no? El papá del análisis técnico. Por lo cual, ese libro pues habla de unos años muy antiguos, digamos, unos años bastante atrás. Mm, claro, claro. Yo les voy a enviar ese libro para que ustedes puedan leer, porque es toda una historia de cómo el análisis técnico va evolucionando, cómo el análisis técnico tiene ciertas cosas que nosotros debemos prestar atención. Entonces, simplemente nos vamos a dar cuenta que buscar partes importantes dentro del mercado a nosotros nos va a dar tres cosas importantes, ¿no? Uno, la dirección, a dónde va el precio. Dos, vamos a ver en qué tendencia estamos, ¿no? Si estamos empezando o estamos finalizando. Y claridad, ¿no? Al último nos va a dar claridad, ¿no? Cuando nosotros estamos o reconociendo el camino de ese activo, claramente vamos a tener todo claro, ¿verdad? Si estamos, por ejemplo, al inicio de una tendencia alcista y recién estamos en el primer impulso con su retroceso, dado que el mercado vino de una tendencia bajista y ahora está reaccionando, entonces puede ser que estemos dentro de un movimiento alcista y una tendencia alcista previa, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, ahora vamos a identificar cuándo se da y dónde se da. Muy bien, al principio, ¿qué es una estructura o qué es la estructura del mercado? Eh, una estructura del mercado es pues, reconocer zonas de precio o zonas de reversión que respeta ciertos patrones o más o menos que respeta el precio, es decir, ciertos niveles para darse una direccionalidad. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es la direccionalidad, ¿no? No importa, no importa eh, cómo nosotros vamos a ver el mercado, sino lo importante es que vamos a seguir esa dirección ya reconociendo el precio, ¿no? Ese es básicamente. Entonces, en cuantos movimientos, ayer les hablaba de que hay tres tipos de estructura, ¿verdad? Lo cual, pues, uno tiene que definir o los puntos importantes de cómo es una estructura bajista o cómo es una estructura alcista, ¿verdad? O el mercado alcista o mercado bajista. Aquí está mal escrito, ¿no? Porque hice el datos.
Ok, muy bien. Muchos de nosotros conocemos algo conocido como un mercado alcista, ¿no? Que el mercado está alcista o que la tendencia está alcista, lo cual, pues, ¿a qué le llamamos una tendencia alcista? Entonces debemos conocer la secuencia básica de esa tendencia o de ese mercado alcista, ¿ok? Al principio, cualquier movimiento de un impulso siempre tiende a salir de algo que se llama acumulación, ¿no? Ayer hablamos, cualquier movimiento que sea impulso alcista o impulso bajista, siempre tiene que salir de una zona llamada acumulación o distribución, ¿verdad? Entonces, por lo cual, eso ya debemos tener en cuenta en cualquier escenario, ¿ok? En cualquier escenario. Siempre el mercado debe conseguir liquidez para que el precio cambie de dirección y luego, una vez que tenga lo suficiente, vamos a empezar a cambiar el movimiento. A eso se refiere, o de esa forma se entiende cómo es una zona de acumulación. O básicamente, si es una zona de distribución, lo que tiene que hacer es distribuir toda la liquidez o eh, liquidar todo para poder ya empezar a cambiar su dirección. Esto es importante, según Dow, que reconocer no confundirse con acumulación y distribución te va a dar muchísimo más claridad a la hora de buscar posibles entradas. ¿Okay? Muy bien, ¿cómo se dibuja un mercado alcista? Claramente, un mercado alcista es una secuencia, ¿no? ¿De qué? De máximos. Un mercado alcista es una secuencia de máximos y mínimos cada vez más altos, sin importar los puntos mínimos y los puntos máximos, ¿ok? ¿A qué me refiero? Me refiero a que si el precio rompe, ¿no? Empieza a romper el máximo anterior, no necesariamente tiene que regresar a ese punto como para poder apoyarse y luego irse, ¿no? Esta no. Este muy poquitas veces va a formarse, pero lo que realmente va a pasar es que los máximos anteriores y los mínimos anteriores van a ser neutralizados y se sigue la secuencia, ¿no? ¿Listo? Entonces, de esa forma, el mercado hoy en día va a desarrollar su tendencia alcista o viceversa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo identifico? Primero, debemos nosotros, según Dow, si el mercado está en una tendencia bajista, entonces pronto debe hacer una tendencia alcista. ¿Y cómo reconozco ese cambio de estructura, ese cambio de mercado? Entonces, segundo, muy sencillo. Primero, el mercado tiene que hacer una secuencia de altos y bajos, cada vez más bajos, para una tendencia bajista, ¿no? Entonces, cada punto y cada punto máximo y cada punto mínimo para la estructura sirve muchísimo. ¿Por qué razón? Dado que en cada máximo y cada mínimo hay liquidez suficiente, ¿no? Entonces, por lo cual nosotros debemos tener en cuenta los puntos máximos y los puntos mínimos. Ahí están todo el liquidez. Entonces, si el precio va a empezar a cambiar para alcista, digamos, el precio lo primero que tiene que hacer es romper el máximo anterior, ¿no? Romper el máximo anterior. Este máximo debe ser rota, ¿no? Claramente. Generar un máximo más alto, ¿no? Y por ende el retroceso debe, pues, uno, puede ser que se apoye en este máximo, o dos, romperla y básicamente esperar algún posible Fibonacci, ¿no? Que ahorita no vamos a hablar de eso, sino que rompa y al final de cuentas tenga un reapunte a la alza. Este nuevo reapunte sería como un nuevo impulso alcista, que al final de cuentas también debería romper este máximo anterior.
Según el caso de teoría DAO, pues claramente el primer indicio para un cambio de estructura es que rompa el máximo anterior de la tendencia anterior, básicamente de la tendencia bajista. Para que sea alcista, número uno, debe cambiar el máximo, o debe romper el máximo. O sea, la secuencia que iba a seguir pues, va a ser interrumpida, ¿no? Básicamente, para entender de esa forma. Entonces, básicamente el mercado lo que hace es seguir la secuencia hasta hacer 1, 2 y 3, ¿no? 3 tipos de impulsos según el caso, ¿no? Si vamos a ver a largo plazo, siempre va a ser en temporalidades mucho más grandes, semanal o mensual, digamos, para poder ver mucho mejor la estructura, ¿no? Si vamos a ver nosotros a menores temporalidades, puede ser gráfico diarios o H4, ¿para qué? Para ver este tipo de estructuras. Entonces, dado que nosotros somos traders que capaz no se especializa en largo plazo y posición o trade de posición, pues nos interesa ver de menores temporalidades, ¿no? Entonces, en un impulso alcista, claramente, la estructura y la fractalidad continúa, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Que un impulso alcista de gráficos diario, digamos, de diario, en menores temporalidades, tendrá impulso, retroceso, impulso y retroceso. Eso puede ser en gráficos de H4, ¿ok? Para buscar mucho mejor la fractalidad, ¿ok? Y por ende, nosotros podemos reconocer la secuencia, ¿no? Y un gráfico de un día gigante, una vela gigante, pero te vas a menores temporales, como esa vela gigante que era una vela alcista gigante de este tamaño, y tú para descifrar cómo está estructurado esa vela gigante, te vas a menores temporalidades y vas a ver esto. Dentro de esta gráfica, el mercado se mueve de esta forma. ¿Listo? Entonces, esto es una secuencia alcista. Entonces, para ver nosotros con muchísima claridad, tenemos que estudiar la fractalidad, ¿no? ¿Qué es una fractal o qué es un fractal? Que básicamente un fractal pues es patrones que se repiten a lo largo del tiempo, ¿ok? O sea, por ejemplo, digamos que un movimiento de un impulso es de esta forma y en menores temporalidades este patrón se repite aquí. ¿Listo? Esos son patrones que se repiten, no importa la temporalidad. ¿Listo? Entonces, esta sería una tendencia alcista. Hace un impulso, retrocede, nuevamente toma fuerza, genera nuevos máximos, otra vez regresa, y otra vez rompe el máximo, y así sucesivamente va a ser orgánico la tendencia, ¿no? Básicamente la cosa más importante es diferenciar, ¿qué cosa? Diferenciar cómo está la fuerza del mercado, ¿no? Muchas veces el mercado no hace esto tan bonito, ¿verdad? Muchas veces lo que hace es sube, de repente sube tremendo y baja muy poquito, y como que la tendencia es muy acelerada, ¿no? Que más adelante también vamos a hablar. Mañana terminamos con eso, que es los tipos de movimientos según la estructura. ¿Ok? Igual manera, nosotros vamos a ver, ¿qué cosa? El mercado bajista, ¿verdad? Simplemente aquí sería viceversa, lo contrario de una tendencia alcista. Un mercado bajista siempre se va a dar después de qué cosa? Después de que el mercado termine la distribución, ¿no? Empieza a distribuir haciendo sus falsos movimientos y empieza aquí posiciones cortos, y el mercado, una vez que tenga el suficiente liquidez
como para buscar mínimos más bajos, empieza a romper la estructura, ¿no? ¿Eso de qué? Después de una tendencia alcista prolongada, ¿no? Eso es básicamente lo que hace el ciclo. El ciclo se va repitiendo cada 3 meses, cada 5 meses, cada 1 año, cada 2 años, ¿ok? Dependiendo el par y dependiendo la temporalidad también. Muy bien. Eh, Cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí, en esta estructura, no simplemente es ver un impulso, ver un retroceso y nuevo impulso, no. Que aquí lo más importante es algo interesante. Mira, en cada impulso nosotros vamos a ver mayor velocidad, ¿ok? En cada impulso nosotros vamos a ver mayor, digamos, mayor agresividad a la hora de subir o a la hora de bajar, ¿no? Entonces, un impulso siempre debe ser mayor que un retroceso, ¿ok? Un impulso bajista, digamos, este impulso bajista siempre debe ser menor, perdón, siempre debe ser mayor de un retroceso, ¿no? Entonces, para que siga bajando, el retroceso debe ser de menor recorrido, ¿no? De menor recorrido. No puede ser un retroceso muy largo, ¿no? Y luego irse el movimiento de tendencia bajista, ¿no? Entonces ahí se complica la tendencia. Cuando nosotros veamos el mercado, este hizo un impulso, pero el precio que hace, regresa casi al mismo nivel del impulso. Entonces aquí básicamente la tendencia empieza a peligrar, ¿no? Empieza a entrar en una zona que no está tan fuerte lo que es la secuencia bajista o el alcista igualmente. Entonces aquí el precio con la justa puede bajar hasta este nivel otra vez. Entonces ahí es cuando nosotros vemos un rango, ¿verdad? Cuando nosotros estamos viendo una acumulación a largo plazo. ¿Por qué razón? Porque no hay suficiente liquidez como para buscar mínimos históricos, digamos, mínimos históricos o máximos históricos. Entonces, por eso viene a buscar aquí algo llamado, más adelante también hablaremos sobre eso, ¿no? Pool de liquidez o básicamente liquidez, nada más. Entonces, claramente nosotros entender este tipo de estructuras nos va a ayudar a posicionarnos mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, digamos, muchos traders operan en los retrocesos, ¿verdad? Todos los traders, o mayoría de los traders, operan un impulso, retroceso y esperan un nivel importante de Fibonacci, el más conocido de 0,61, ¿verdad? Y pum, esperan ese nivel para buscar un posible compra, digamos, e irse con la tendencia, ¿no? Entonces, todo estos posibles con informaciones, para nosotros va a ser de mucha ayuda a la hora de identificar si el impulso tiene fuerza o no, ¿no? O si el impulso es acelerado o no. ¿Cómo sabemos? Con Fibonacci. Que ahorita no vamos a hablar de Fibonacci, pero es importante renombrar en este caso. Un impulso fuerte mayormente tiene un retroceso hasta un 61%. ¿Listo? Y de ahí se va otra vez un movimiento bajista. Si el precio regresa por encima de 0,61, entonces el mercado es mucho más líquido, es mucho más no tiene suficiente liquidez como para buscar nuevos mínimos. Entonces aquí vamos a esperar posiblemente otros niveles de Fibonacci que quizás más adelante vamos a hablar. Entonces todo esto, dado que la estructura es para poder nosotros reconocer cómo se forma, ¿no? Cómo se forma la estructura bajista y cómo nosotros podemos atrapar. La única cosa para que nosotros podamos aprender a operar con la tendencia es mediante el Fibonacci, ¿no? Si es una tendencia bajista, obviamente tú no puedes comprar aquí
y esperar que suba, ¿verdad? Una vez que hayas detectado la ruptura de esa zona de acumulación o la zona de distribución, tú ya no puedes contradecir la tendencia, ¿verdad? Por ende, tú tienes que ir con la tendencia, porque somos trader retail, por lo cual no puedes contener el precio, no podemos contener, por lo cual seguimos la tendencia. Entonces, ¿qué significa? Que si es un impulso bajista que salió de una zona de acumulación de acá arriba, entonces claramente tú ahora identificando ya el concepto básico de cómo empieza a cambiar el mercado bajista, entonces te posicionas según el retroceso, según los niveles de retroceso, ¿no? Ahí puede estar el 50, el 61%, 70%, puede estar, lo cual pues te va a ayudar a tener una perspectiva bajista en esas zonas. Y te vas con el movimiento más rápido. Hay algo que nosotros tenemos que saber, que el mercado sube por la escalera, ¿no? Como que el mercado sube por una escalera y baja por el ascensor. ¿Listo? ¿Han escuchado esa frase o ese pequeño dicho? Que el mercado sube por una escalera y baja por el ascensor. Entonces, de esa forma uno puede aprovechar. Las mejores oportunidades, muchachos, es en zonas de venta, pura venta. El que sea o el que utilice el método de ventas, digamos, es para tener mucho más rápido el profit. Si ustedes se dan cuenta y van al mercado, ¿qué le cuesta más al mercado? ¿Bajar o subir? Ustedes ven, muchachos, una tendencia alcista se demora en formar, ¿no? Se demora en formar y le lleva mucho tiempo a hacer una estructura bien perfecta. Pero ¿qué pasa? A la hora de cambiar, ¡pum! Pero baja rápido, haciendo ¡pum! 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 ¿Verdad? Entonces, por eso que se le conoce que el mercado sube por una escalera y baja por el ascensor. Entonces, nosotros tenemos que ser expertos en ventas, ¿no? Expertos en ventas y aprovechar el mayor recorrido rápido, ¿no? Por eso que a veces a mí me gusta vender, así, venta, trabajar pura ventas. Eh, en caso de, ya una vez que hayamos detectado un cambio de estructura para bajista, ¿no? Con lo cual, pues, aprovechar más en ocasiones de ventas es pues, básicamente digamos, ¿no? Que si posiblemente tú eres comprador de oro, digamos, ¿no? Compras oro hasta aquí y se ha demorado 2 años, digamos, 2 años en subir, eh, digamos, 1000 pips, ¿no? 2 años en subir 1000 pips, listo. Pero el señor, para bajar el mismo cantidad de pips, solamente 1000 pips de caída, solamente se demoró 3 meses. ¿Listo? Entonces, ahí está la diferencia. Tú, uno, comprando en un mercado alcista se demoraría a hacer 1000 pips 2 años. Pero si uno es especialista en ventas, empieza a vender cualquier activo, los 1000 pips se ganan solamente en 3 meses. ¿No? En 3 meses. Entonces ahí está la diferencia. Por eso que mucha gente, muchos traders buscan ventas, o sea, buscan cambio de estructura. Un cambio de estructura a la baja se hace mucho más rápido. ¡Pum! Y por eso es que obtienen mayor beneficio con el mismo cantidad de pips. Entonces, cosa que pasa actualmente, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, eh, el petróleo? Ahí están hablando en petróleo, ¿no? El petróleo el año 2018 estaba subiendo duro, duro, pero le costaba subir, pero bajó. ¿Y bajó cuánto? Bajó, vamos a ver al mercado. Ahorita vamos a ver el precio. A ver, vamos al petróleo. Miren acá. Este es crudo, ven, no importa, pues son iguales, ¿no? Vamos a ver gráficos semanales para que no sea tan fea. No, vamos por acá.
Vamos a contar desde aquí nada más. Miren, en cualquiera, muchachos, en cualquier activo que ustedes vean, subir a cualquier activo le cuesta, pero bajar no le cuesta nada. Simplemente bajar lo que hace es ¡plum!, como una lancha. Mira, ¿cuánto tiempo se demoró de aquí hasta aquí subir? 462 días. ¿Para cuántos pips? Pues 3.500 más o menos, ¿no? 469 días, o sea, más de un año. ¿Y qué pasa? A la hora de bajar, baja simplemente en 84 días los mismos pips. ¿Se dan cuenta? En 84 días los mismos pips. O sea, casi un año subida y en 84 días hacer los mismos pips. Eso es llamarle, ¿no? Como gorda en toga. Dice, no sea malo. Entonces, básicamente, así funciona el mercado. Siempre va a ser así. El mercado sube por una escalera, pero baja por el ascensor. Entonces, y eso es muy bueno para nosotros. Una vez que nosotros nos vayamos a, a ver un cambio de estructura, un cambio real de una estructura alcista o bajista, nos vamos a aprovechar. Más vamos a aprovechar ¿en dónde? En mercados bajistas. ¿Ok? Más vamos a aprovechar en mercados bajistas. Capaz en los mercados alcistas no vamos a poder aprovechar todo, pero en un mercado bajista, uy, te vas con tu skate así de frente. Entonces eso es lo más importante y lo más interesante en estos mercados. Los mercados bajistas se ganan más. ¿Listo? Entonces básicamente es eso. Ahora, el mercado rango lateral es lo mismo, ¿no? Que básicamente es un mercado que está atrapado, digamos, dentro de zonas o de precios marcados y básicamente se convierte en una zona, ¿no? Una zona de lateralización, una zona de rango, una zona de acumulación, una zona de distribución, que son los mismos, pero al final de cuentas, nosotros sabiendo ya dónde sale la acumulación y dónde sale la distribución, podemos esperar con muchísima calma a la hora de invertir. Muchos traders lo que hacen es invertir en cada mínimo y vender en cada máximo. Y si rompe el máximo, empiezan a comprar, pero al final de cuentas se regresa el precio. Entonces, por eso que aquí, falso rompimiento y sucesivamente. Por aquí me preguntaba algo interesante. Profe, ¿cómo reconoce si es una acumulación o una distribución? Ok, muy buena pregunta, Brian. Cuando nosotros hablamos de acumulaciones o distribución, primero tenemos que ver la tendencia previa. Aquí está la tendencia previa. ¿Cómo nosotros vamos a reconocer la tendencia previa? Fácil, ¿no? ¿Cuál es la secuencia de esa tendencia anterior? Si estamos en una tendencia acumulativa, digamos, de acumulación, claramente la tendencia previa o la tendencia anterior debería ser una tendencia bajista, ¿no? Para nosotros notar que sí va a ser una acumulación ahí. Primero, anteriormente tendría que ser una tendencia bajista, para que nosotros notemos una estructura atrapada dentro de una zona y que el precio pues se ha quedado ahí por varios tiempos y ya automáticamente reconoceremos que sería acumulación. Acumulación en partes bajas, distribución en partes altas, para ser más sencillo. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros tengamos en cuenta que acumulación es partes bajas del precio, pues vamos a entrar en posiciones de compra especulando que inicia un cambio de estructura, ¿no? Que inicia un cambio de estructura y sería esta, que esos son impulsos alcistas. Una vez que nosotros tengamos ya conocimiento de cómo son los impulsos, esperamos cómo empieza a distribuir, ¿no? Cómo empieza a distribuir el precio. Llega
y termina la tendencia alcista y llegamos a distribución. Según la teoría de Dow también dice que la distribución dura menos que la acumulación. O sea, básicamente una zona de distribución puede durar semanas, ¿ya? Y una tendencia, una zona de acumulación puede durar meses, pero siempre va a ser menos que acumulación, ¿ok? Listo, entonces, lo cual, pues, a esto nos da muchísima perspectiva, ¿no? Básicamente nos da, creo, según el caso, o según mi caso, detectar estas zonas es más que suficiente para que tú empieces a surfear, ¿no? Empiezas a surfear con la tendencia bajista o con la tendencia alcista. Es sumamente importante saber y conocer este. Porque si nosotros no entendemos a dónde va el mercado, pues vamos a estar comprando aquí, ¿no? Compras aquí, esperas un pequeño pullback y ¡pum! El mercado empieza a bajar. Compras aquí y sube un poquito, pero ¡pum! Empieza a bajar. Entonces, para no tener ese conflicto con la tendencia, esa guerrita con la tendencia, fácil, reconocer la estructura, a dónde va el precio y listo, te quedas quietecito y te vas con la tendencia. Por eso es que muchos libros siempre les va a recomendar, ¿no? O muchos traders siempre les va a recomendar que la tendencia es tu amiga, ¿no? ¿No han escuchado también esa frase que la tendencia es tu amiga? Entonces, básicamente es por eso, porque saber reconocer una tendencia bajista o alcista es como hacerte el amigo del mercado. ¿Sí? ¿Sabes qué? Vamos al sur, entonces vamos bajando. Entonces vamos al norte y vamos subiendo. Y así, de esa forma, tú aproveches el mejor recorrido posible. En la zona de pusiste donde haya falso rompimiento y sigue una tendencia alcista, o debemos esperar. Ajá, sí, claramente. Ahí ya, para empezar empezar a operar, básicamente tendremos ciertas pautas que ver, ciertas pautas o ciertas cosas que tiene que cumplir el precio, ¿no? Por ejemplo, si está en una zona de distribución, ¿cuándo sé que puedo vender? ¿No? Número uno, esperar, ¿qué cosa? Esperar que rompa bien y salga del mercado el precio, ¿no? Que se aleje de esta zona. Mira, por ejemplo, aquí, ¿qué pasa? Ah, rompió, pero al final de cuentas se regresó, mira, ¿hasta dónde? Ah, se regresó, casi en el mismo lugar. Si yo hubiera vendido con esta ruptura, esto me habría sacado un stop loss, ¿no? Porque serían movimientos grandes. Pues claramente no me conviene vender en las rupturas. Y por eso es que existen falsas rupturas. Lo primero que debemos hacer es ir con la técnica de entradas, ¿no? Que más adelante aprenderemos. Pero aquí en este caso les adelanto que uno para ya empezar a confiar que ya es una tendencia, ¿qué debe pasar? Esto me faltó explicar hace poquito. Antes de entrar aquí tenemos que conocer cuándo se da un cambio de estructura. Fácil, ¿no? Que el máximo anterior o el mínimo anterior sea superado con un mínimo o con un máximo del precio. Me refiero, por ejemplo, si este es un mínimo anterior y este es un máximo anterior, entonces, número uno, para que sea cambio de tendencias, uno, este precio o este mínimo tendría que ser superado. O sea, este tendría que ser superada con un nuevo mínimo, o sea, un nuevo mínimo más bajo. Pero antes, el máximo que va a generar el precio no debe romper un máximo anterior, ni tampoco igualarlo, o sea, no poner el mismo nivel de máximos. A eso se le llama en teoría de Dow, para el cambio de la estructura, número uno, apunten ahí, ¿no? Número uno, debe pasar, ¿qué cosa? Fallo de máximos, ¿verdad? Fallo de máximos. Fallo de máximos. ¿Listo? Para que haya un cambio de estructura, primero debe fallar el máximo. O sea, el máximo que va a generar el precio no supere al máximo anterior. Y ese se llama fallo de máximos.
Número 2, que básicamente el segundo que debe hacer es el mínimo anterior, ¿no? El mínimo anterior tiene que ser superado con un nuevo mínimo. ¿Listo? Y ahí empieza a cuadrar que la tendencia está por cambiar. ¿Listo? Fallo de máximos y que el mínimo anterior sea superado. En este caso, este es el máximo anterior y el mínimo anterior. ¿Qué debería pasar? El precio puede seguir subiendo, pero que no rompa el máximo y que tampoco iguale, y el nuevo mínimo que va a generar sea más bajo, o sea que rompa. Al final de cuentas, no necesariamente una vez que haya roto, el precio va a buscar hacer el pullback. No, esto no. Puede venir a buscar también estos máximos, pero ya cambia la estructura totalmente. Esa es la diferencia de cuando nosotros entramos y cuando hay que esperarse. Me dejé entender, muchachos. Estos dos son los más importantes a la hora de reconocer. Perfecto, muy bien. Ahora sí. Entonces, básicamente, esa es la secuencia que nosotros debemos seguir. Teniendo eso en cuenta, muchachos, algo más que les quiero particularmente ya recomendar, digamos, eh, estos ciclos, este se llama ciclo del mercado o psicología del mercado, ¿ya? Este ciclo se repiten muchas veces y lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocer cuál será, cuál será la distribución, cuál será la zona de acumulación. Simple. Una vez que identificas, la tendencia es solita, la tendencia sale sola, porque claramente en una acumulación después de eso va a empezar la tendencia alcista. Entonces, claros ejemplos podemos buscar nosotros en la gráfica. Claramente, exacto, que sea considerable la ruptura, ¿no? Que sea considerable la ruptura y empezamos a buscar. Por ejemplo, a ver, vamos a entender que este señor, bueno, no, un ejemplo práctico, podemos ir a ver, con oro, ¿ya? Oro está en una zona bastante bonita. Ya, listo. Perfecto, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Vamos a empezar con este año, ¿no? El año que pasó y este año. Listo, nos enfocamos desde acá arriba, ¿no? De aquí para arriba, ¿ok? Para entender mucho mejor ese cambio de estructura. Muy bien. Primero, tendríamos que buscar, ¿qué cosa? El dato preliminar, que sería la tendencia anterior, ¿no? ¿Cuál es la tendencia anterior de esta zona? Sería esta parte, ¿no? Esta. Entonces, esta es una tendencia bajista y de ahí empezaríamos a reconocer posibles zonas de acumulación donde el precio esté atrapado en una zona, ¿no? En una zona quizás la más baja, pues sí, esto puede ser una tendencia acumulación. Listo, ahí, ya, esta sería una zona de acumulación, donde posiblemente muchos inversores intentan inyectar, o los grandes proveedores de liquidez intentan inyectar para que el precio cambie de estructura. Y pensar que ese es el máximo más alto, digamos, a largo plazo, ¿no? Primero, el precio para que sea alcista debería romper este máximo para saber si realmente es alcista o simplemente baja aquí y después se va, ¿no? Entonces, claramente no tendría que superar para que empiece a cambiar. Ok, ¿qué pasó? El precio hace esto, pum, hace un pequeño retroceso y este máximo generado lo supera. Listo, ¿no? Lo supera, por ende hace un pequeño retroceso y se va.
Esto ya es un cambio de estructura. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que podemos comprar en esta zona? Pues primero vamos a menores temporalidades, ¿no? A mayor temporalidad la estructura se va a ver mucho más claro, pero a menor temporalidad te va a dar mayores oportunidades, ¿no? ¿Oportunidades de qué? De posicionarte en compras. Listo, en posicionarte en compras. Y aquí ya más adelante vamos a estar usando ya los conceptos que necesitamos para operar a la hora de ya estar en acción. Pero en estos casos sencillos, primero reconocer zona de acumulación, ¿no? Empieza primer impulso, el precio como regresa, ve, se mete otra vez a la zona de acumulación, ¿verdad? Si uno ha comprado en, como dicen los libros, aquí, sube un poquito, pero se estopió. Entonces nosotros vamos a tener mucho cuidado con ese también. El precio sube, ahora sí se va, ¿ve? Y baja, pero baja muy poquito, ¿no? Muchos habrían esperado que el precio baje hasta aquí y se vaya, ¿verdad? Entonces, mira, ve cómo el precio no hace eso. Y al final de cuentas, ¡pum! Hizo, como habíamos reconocido, 1, 2, 3 impulsos. Y de ahí empieza a regresar, ¿no? Regresa, impulso bajista, retrocede y otra vez termina acá, ¿no? Cosa interesante que nosotros tenemos que aprender, que el mercado es fractal, ¿no? Que básicamente dentro, al final de cuentas, todo este impulso de 5 ondas, digamos, simplemente es un impulso 1, ¿verdad? Simplemente es un impulso 1, nada más, no hay otra cosa. Y si nosotros usamos línea de tendencias, sería del punto mínimo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿verdad? Ahí, listo. Si usamos este tipo de línea de tendencias, ¿qué debe chocar? El mínimo, debe chocar este mínimo y aquí. Son importantes, ¿no? Entonces, también eso como habíamos hablado ayer, ¿no? Todo análisis técnico básico, sea avanzado, sea intermedio, sirve en el mercado, ¿ok? Todo sirve, todo lo que es análisis técnico sirve, porque realmente los mercados reaccionan esos conceptos, reaccionan esas formas de ver o formas de analizar, ¿ok? Pero en este caso nosotros no utilizamos, ¿no?, la línea de tendencia ni otras cosas que son de lo que ya habíamos aprendido, sino que ya para tener en cuenta o para tener en referencia lo que está pasando en el mercado, ¿ok? Claramente aquí por una línea de tendencia hubiéramos comprado, ¿no? ¡Pum! Y nos vamos con ese movimiento alcista. Entonces, aparte de eso, muchachos, aparte de eso, que ven que el precio aquí no hay distribución, ¿verdad? No hay distribución. Simplemente es un cambio de estructura pequeño. Entonces, ¿cuándo se puede dar una distribución, muchachos? Cuando realmente el precio esté estancado en una zona, que probablemente pues, esté por acá. Aquí arriba puede estar. Hoy, ¿qué ha pasado? ¿Ok? Aquí, claramente, esta es una distribución a largo plazo, pero si vemos en gráficos semanales, se va a ver mucho mejor, para que ustedes noten la diferencia. ¿Ok? Aquí. Mira, cómo ve la tendencia alcista es fuerte, ¿verdad? Muy fuerte, pero al final de cuentas este precio se queda, ¿en dónde? Se queda atrapado en este área, ¿no? Ahí, ¿ven? Ya no, la secuencia ya no es alcista, ¿verdad? Ya no es alcista tan fuerte, sino que ya ahora es lateral. Entonces ahí te vas a dar cuenta, ah, no, oro, de aquí para adelante serás vendido, ¿no? Serás vendido, listo, y te vienes todo aquí.
Al final de cuentas, simplemente con ese reconocimiento de estructuras, tú ya estás haciendo un 80% de que tus proyecciones van a ser bajistas, ¿no? Van a ser bajistas. Entonces, otro, a largo plazo, ¿hasta cuándo sería una tendencia, hasta cuándo seguiría siendo una tendencia alcista? O mejor dicho, ¿seguirá dentro de una tendencia alcista? Pues sí, ¿no? A largo plazo sigue siendo una tendencia alcista. Pero no hay que descartar que simplemente esto puede ser una pequeña corrección de este impulso y abajo. Cosa que no va a pasar, pero es muy probable, ¿no? Como estamos viendo la estructura.